Bien, que el Señor nos bendiga. En esta hora vamos a leer el mensaje que el Señor nos tiene en Lucas 19, del 1 al 10. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, mis hermanos, vamos entonces a pedir la bendición al Señor por este mensaje que nos tiene en estos momentos. Amén. Gracias, Señor, le damos en esta hora por darnos la oportunidad de alimentarnos, Señor, de esta su palabra. Permita, Señor, que haya cabida en algún corazón afligido, angustiado, no lo sabemos. Sea usted, Dios mío, hablando a nuestras vidas. Le rogamos su bendición sobre este mensaje en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Bien, la palabra del Señor en estos momentos nos relata, ¿cierto?, de este varón Zaqueo. Dice que es un varón que tenía una cualidad, ¿cierto?, que era pequeño de estatura. Además de eso, era un cobrador de impuestos. No era muy apreciado por el pueblo. Pero vemos que nosotros vemos que el Señor no mira aquello, lo que nosotros miramos. Él mira lo que hay en el corazón. Y este varón seguramente lo había escuchado o le habían dicho: en tal lugar va a suceder esto, o hay un varón, un personaje que anda haciendo maravillas, que anda sanando enfermos, que anda predicando, y que donde va hay sanidades, hay enfermedades incurables para el hombre, pero que al llegar donde él y se humillan, Jesús hace ese milagro y los sana. Los ciegos ven. Y él tiene que haber escuchado y haber sentido en su corazón, ¿cierto?, la necesidad de conocer a Jesús. Y aquí nos relata, dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Él se interesó, él quería saber quién era Jesús. Lo único que él deseaba, ¿cierto? Y era imposible por su estatura, la cantidad de gente que había alrededor del maestro, ¿cierto? No le permitían buscarle, hacerse notar. Sin embargo, ¿cierto?, está la posibilidad de verle encaramándose arriba, encima de un árbol, ahí buscando la forma de conocer y de ver quién era Jesús. Porque la fama de Jesús había recorrido quizá
no solamente ese lugar, sino que había pasado los límites y todos querían saber quién era Jesús. Entonces dice, Él descendió. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor, ¿cierto? Jesús lo conocía a este varón y sabía la condición que estaba. Quizás él, yo pienso, me pongo, no sé, en el lugar de este varón, porque tarde o temprano se iba a dar cuenta, iba a empezar a afligir su corazón de ver que cuando él salía a hacer su trabajo, porque era el trabajo que él tenía de salir a cobrar los impuestos, y aparte de cobrar los impuestos, si él quería cobrar más, eso era cosa de él, pero porque lo hacía, la gente no lo quería, no era una persona muy querida en ese momento. Dice que él era una persona rica, tenía los medios para desenvolverse fácilmente, sin problema, pero a la vez en su interior era un hombre, un varón pobre porque no tenía la felicidad que da la riqueza. Muchas veces el hombre que tiene riqueza se le va su vida cuidando su riqueza, sus ganancias, y tiene que siempre estar pendiente de que si sus riquezas han sido aumentadas, y siempre esa angustia, ese problema. Y sin embargo, este Zaqueo, este varón, era rico, pero a la vez se sentía pobre en su interior. No tenía la felicidad que él deseaba, ¿cierto? Dice, y que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero él, feliz, gozoso, estaba pero más que feliz, porque el Señor lo había visto con otros ojos, lo había mirado con otros ojos. Amén. Y él se sintió gozoso en ese momento y le recibió gozoso. Al ver esto, dice que todos los que estaban a su alrededor murmuraban, porque había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿cierto?, se sintió tocado, se sintió identificado. Alguien se había fijado en él, no mirando su estatura, no mirando su condición, no mirando lo que él hacía, porque tampoco el Señor no le enrostró lo que él estaba haciendo. No le dijo, tú estabas haciendo esto. Él no le dijo nada. Solamente le miró y le dijo: baja rápido. ¿Y sabe qué? Él obedeció. Él no titubeó, no dijo nada. No puedo. No, él se sintió identificado, descubierto, porque él estaba arriba de un árbol. Cuando él iba a pensar que Jesús, ¿cierto?, se iba a fijar en él, y mirando hacia arriba le vio y le dijo: baja, desciende. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos muy arriba? Se nos olvida de dónde un día el Señor nos sacó. A veces nos olvidamos de dónde venimos. Pero ¿sabe qué? Este mensaje, no sé a usted, pero a mí me hace meditar de dónde un día el Señor nos sacó, no teniendo nada. No teniendo nada, hermano. Pero ahora lo que tenemos se lo debemos al Señor, porque Él hace como Él quiere. Él es nuestro dueño. Y sin embargo, este varón no miró nada, él bajó, obedeció. Es hermoso obedecer al Señor, a la voz de Dios. Cuando Dios habla, debemos de obedecer, debemos ser obedientes. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la ganancia.
La palabra del Señor siempre nos va a estar hablando y nos va a estar enseñando y nos va a estar dando la respuesta acerca de nuestra obediencia para con el Señor. Dice que Zaqueo se puso en pies y dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había hecho mal, él sabía lo que estaba haciendo, pero en ese momento Dios tocó su corazón y reconoció lo que había hecho, porque si no, no habría dicho: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía lo que había hecho. Por lo tanto, Dios, al tocar su vida, Él se despojó de esas ganancias ilícitas. ¿Cuántos hoy en día muchas veces se ve que en estos tiempos hay tanta pobreza, en estos tiempos en los cuales nos tocó vivir, porque nos tocó vivir un tiempo difícil? Cuánta gente que está necesitada y cuánta gente que se ha hecho rico a expensas de los demás, del pobre, porque dice la palabra del Señor que a los pobres siempre los tendréis, siempre van a haber pobres, pero también dice que Él es el dueño del oro y la plata y se lo da a quien Él quiere. Ayúdenos el Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ciertamente en él ya no había ese orgullo, ya no había esa mezquindad, ya Dios había obrado en su corazón a lo mejor un corazón soberbio, un corazón altivo, por cuanto no lo querían. Era una persona que le daban vuelta la cara cuando él pasaba seguramente. ¿Y cómo se habrá sentido él? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él tenía el poder en ese momento. Pero cuando llegó el Señor a su vida, todo cambió. Porque eso lo hace Dios. Él hace cambiar el corazón del hombre, de la mujer, por muy duro que sea. Un corazón de piedra puede ser, pero la presencia de Dios transforma todas las cosas, cambia todas las cosas las transforma. Para eso vino nuestro Dios a este mundo, para derrotar al orgulloso, para derrotar al soberbio, al vanaglorioso o a la vanagloriosa, porque cuando habla de hombre habla mujer también. ¿Por qué no? Todas tenemos a lo mejor un poco de orgullo, pero que ese orgullo sea un orgullo positivo delante de Dios, afanosa en las cosas del Señor. Acá vemos a este varón, un varón, ¿cierto?, que era a su forma de ser, veía las cosas que la estaba haciendo bien. Pero acá la palabra nos dice a nosotros que él era un hombre que era, era un cobrador que en el momento de cobrar lo que tenía que cobrar siempre le ponía de más. Y si esa persona le caía, un poco mal, le cobraba lo que él quería. Amén. Ayúdenos el Señor. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Era un hijo de Abraham, un hijo de la bendición. Quizás, ¿cierto?, no tenía a lo mejor en su juventud grandes recuerdos, porque vemos que siempre en la juventud, en la niñez, a veces se marcan, que han marcado ciertos episodios, pero ayúdenos el Señor, porque dice acá el Señor que Él lo tenía escogido. Hoy, dice, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. No era cualquier persona, no era cualquier personaje. La palabra del Señor siempre nos va a estar hablando a nuestras vidas, porque el Hijo, dice, del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizá él ya no tenía esperanza de cambiar su vida. Quizá en él ya no está la esperanza de que
podía tener otro rumbo su vida. Pero vemos acá como el Señor lo tenía escogido. Lo tenía escogido y aún a nosotros, desde el vientre de nuestra madre. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás yo estaba perdida. Quizás usted también, o el joven, la señorita, estaban perdidos a lo mejor con ilusiones de esta vida. Amén. ¿Por qué? Porque las amistades muchas veces sacan al joven, a la señorita y lo llevan por otro camino. Amistades que a lo mejor no son convenientes para cada uno de ellos. Pero vemos nosotros como la palabra del Señor nos dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Está usted, estaba yo perdido. Y el día menos pensado el Señor salió a nuestro encuentro. Como les digo, a los 14 años. A los 14 años el Señor salió a mi encuentro. Me trajo a estos caminos. Y hasta el día de hoy yo puedo decir con libertad que Él ha sido mi ayudador, ha sido mi sanador, ha sido mi médico, mi pronto auxilio. En los momentos difíciles Él ha estado ahí a mi lado. Muchas veces siendo desobediente, porque no siempre estamos obedeciendo a Dios. Pero Dios, como nos ama, siempre nos habla, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Pero el Señor en esta hora, a usted y a mí nos quiere, cierto, bendecir y recordarnos de dónde un día Él nos sacó, de allá donde no valíamos nada, a lo mejor de donde éramos la burla, de lo mejor de la fiesta, a lo mejor sí, de allá el Señor nos sacó. Quizás usted la sacó de otro lugar, usted sabe, cada uno sabemos de dónde el Señor nos sacó. Amén. El ser obediente delante de Dios trae su recompensa. La palabra del Señor nos relata. Me recuerdo también esa experiencia que sufrió, entre comillas, sufrió aquel general de ejército Naamán, el sirio. ¿Se recuerda ese pasaje usted? Donde, ¿qué tenía que hacer él? Tenía que obedecer solamente. Tenía que solamente obedecer y nada más que obedecer. Pero antes había rezongado, como se dice, ¿cierto? Pero él, ¿cierto?, pudo obedecer y bañarse ahí en esa agua donde el profeta le dijo, porque ni siquiera el profeta lo salió a saludar ni a recibir. Y él, claro, era un general. Pensaría que lo iban a recibir con pompa y todo, no. Sin embargo, él obedeció. Y la recompensa que tuvo por obedecer y bañarse 7 veces en ese río, dio su fruto. Por eso, hermana, acá este varón también obedeció inmediatamente cuando Jesús le dijo, baja, desciende, aprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Se da cuenta? No es por nada que muchas veces el Señor nos manda y a veces nos cuesta obedecer. Y no me diga que no, a veces hasta para estar aún en el hogar, escuchando el mensaje, llegamos atrasados. Muchas veces tenemos que estar a 1 hora ahí y siempre nos atrasamos. Lo digo yo por mí, no sé usted. Pero ayúdeme el Señor para hacer lo primero para Dios. Ser obediente. Este varón bajó prontamente y le recibió, hizo un banquete y recibió al Señor. He ahí, ¿cierto?, aquellos que estaban a su alrededor, no creyendo lo que iba a pasar, ¿cierto?, lo que iba a hacer Jesús en el hogar de este varón. Y sin embargo, este varón se sintió tocado. Ya su corazón, ya no estaba ese amor al dinero. Ya Dios había hecho un cambio en él. A él ya no le importaba lo que le dijeran, ni le importaba lo demás, sino que él estaba ahí, presto, ¿cierto?, escuchando
Y yo creo que Jesús tiene que haberle dicho y haberle contado tanta experiencia. Amén. Que eso lo llena todo, pues, hermana. Llena el corazón cuando está el Señor. Porque vemos nosotros a nuestro Dios que Él no viene por nada. Siempre deja ahí una bendición. Y que es hermoso escuchar la palabra del Señor. El vernos, ¿cierto? Reflejado quizás en estos varones, como les decía, en este varón que le costó humillarse, le costó reconocerse a sí mismo. Claro, una vez que fue sanado, ahí creía y daba gloria a Dios, pero antes costaba dar el paso. Igual como le cuesta a usted, igual como me cuesta a mí, dar el primer paso de fe. Muchas veces esa fe no está, pero también Dios es poderoso para aumentarnos la fe. Amén. Porque Él dice, el que le falta fe, demándesela a Dios, el cual es la amplia en dársela al que se la pide. Amén. Con fe, sin dudar. Ayúdenos nuestro Dios. Amén. Este pasaje es tan corto a la vez, ¿cierto? Pero tiene ese significado, que tenemos que bajarnos, que tenemos que humillarnos, que tenemos que reconocernos y estar a las plantas del Señor. Amén. En este tiempo, sobre todo en este tiempo difícil, tiempos finales ya en los cuales estamos, ¿cierto? Esperando solamente la venida de nuestro Dios. Puede venir en cualquier momento, puede venir en cualquier segundo, en un mes, en un día más, no lo sabemos, pero debemos de estar apercibidos, amén, y ser obedientes, buscar el rostro del Señor. La palabra del Señor siempre nos va a estar hablando antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Perdida estábamos, sin esperanza alguna. Amén. Pero ¿qué nos relata el Señor? No tan solamente este pasaje, muchos pasajes de la Biblia nos relata. Amén. Que Él deja todo. Dice que habían 100 ovejas. Dice que una se dio cuenta que faltaba una, ¿cierto? Y dice que salió, fue a buscarla por los campos, por los collados. Y ahí dejó las 99 ovejas. Y ahí salió por usted y salió por mí. Amén. Porque estábamos perdidas, quizá malhería, quizá estábamos ya sin vida, pero ahí llegó nuestra salvación. Como llegó a mi vida, no sé a su vida, habrá llegado de la misma manera. Vemos que el Señor siempre nos va a estar hablando a nuestra vida. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor siempre el Señor nos habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, para que nosotros no tengamos que alegar, ni rezongar, ni decir, pero ¿por qué el Señor no nos avisó? Siempre el Señor llega a tiempo, y muy a tiempo. Dios nos bendiga, mis hermanos. Este mensaje es tan importante para nuestras vidas como cualquier mensaje de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor en sí es importante. Usted se siente afligido, nos da la solución. Está triste, también nos da la solución. Cante alabanza, hagamos oración de fe, humillémonos delante del Señor y el Señor siempre nos va a estar dando la salida. Que el Señor en esta hora sea bendiciendo su vida y la de cada uno de ustedes. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos da. Que nuestro Dios en esta hora nos bendiga. Para nuestro Dios sea la honra y la gloria. Vamos a orar por este mensaje que el Señor en esta hora nos está dando. Gracias, Señor, por esta bendición que nos da en esta hora, Dios mío, de poder, bendito Dios, dar, Dios mío, de lo que usted me ha dado por misericordia.
Bendiga este mensaje, bendiga a cada hermano y hermana que lo ha podido escuchar, Señor amado, y todo lo que se ha dicho y se ha hecho sea para su gloria y su honra. Gracias, Señor, le doy por esta oportunidad. En el nombre de Jesús le ruego su bendición para cada uno de sus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén.